¿Qué es la electricidad? Pues la electricidad es una forma de energía que es secundaria. Y para manejar esta electricidad pues necesitamos una serie de magnitudes eléctricas, como es la intensidad. Además tenemos que saber cómo producirla. Todos hemos visto aerogeneradores por ahí. Ahí se está produciendo electricidad. ¿Cómo se transporta? Cables. Cables en casas, cables en las calles. ¿Para qué se usa? Desde dar luz hasta calentar con una plancha. ¿Y cómo se controla? Pues que el más que el menos al llegar a casa da a un interruptor y funciona una luz. Para empezar tendremos que explicar este fenómeno, lo que es un átomo. Y este átomo, que es una de las partes más pequeñas de las que se puede dividir la materia, está formado por un núcleo que tiene protones y neutrones y orbitando alrededor de este núcleo una serie de elementos que se llaman electrones. Estos electrones tienen carga eléctrica, exactamente igual que los protones, solo que de signo contrario. Bien, cuando un átomo tiene exceso de electrones, tiende a ceder electrones y cuando un átomo tiene falta o está equilibrado de electrones, tiende a recibirles. Esto es facilito con un conductor eléctrico. Bien, la carga eléctrica de un electrón es esta, 1,602 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Se puede formar un circuito cuando, al pasar los electrones del átomo con exceso, pasa a través de un elemento de consumo y llega al otro átomo con falta de electrones, pues en este paso, al pasar por esta lámpara, se produce el fenómeno de dar luz y calor. Cuando ha llegado este electrón aquí, si por algún sistema conseguimos que este electrón salte, en general a través del magnetismo, tendremos ya un circuito eléctrico. La energía que necesitamos para producir esta diferencia de potencial A y potencial B, se llama fuerza electromotriz. Este sistema, esta producción de diferencia de potencial, nos lleva a poder utilizarlo con elementos de consumo tales como una lavadora, que nos produce unas veces movimiento y otras veces calor, ¿no? Aquí ya tenemos un circuito eléctrico con un elemento de producción de energía eléctrica, que en este caso es una pila. La pila tiene un polo negativo, es decir, exceso de electrones, que es la parte plana, y la parte saliente pues es la carga positiva. Entonces saldrían los electrones de la parte negativa, pasarían a través de la lámpara produciendo luz y llegaría a la parte positiva. Aquí ya tenemos símbolos. La electricidad está representada fundamentalmente por símbolos. Este es el de una pila, que es un trazo fino y largo y un trazo corto y grueso, al que le conectamos un hilo que pasa a través de este símbolo, que es de una lámpara, y el símbolo de un interruptor, en este caso abierto, por lo tanto los electrones no pueden pasar de ahí. Si cerramos el interruptor, los electrones ya pueden pasar. En el momento en el que pasa, ya empieza a producirse el fenómeno sobre el elemento de consumo, sobre la carga que hemos dispuesto. Aquí tenemos ya directamente sobre la pila ya una conexión. Esta ya sería una conexión real, con una VA y VB, un potencial en A y un potencial en B. La diferencia de potencial es lo que llamamos también tensión. Bien, magnitudes eléctricas. Aquí tenemos las fundamentales. Es el número de electrones que pasan en un conductor en un segundo. Son el número de electrones que pasan por un conductor en un segundo. Esa sería la intensidad eléctrica. También llamada corriente eléctrica. Resistencia eléctrica es la resistencia que opone a un conductor eléctrico el paso de la corriente eléctrica. Los electrones al circular reciben una oposición. Esa oposición es la que se llama resistencia eléctrica. Y luego, diferencia de potencial.
es la diferencia de carga eléctrica entre los dos puntos, la parte plana que vemos de la pila y la parte saliente, denominada también voltaje o tensión. Bien, aquí tenemos un cuadro con las magnitudes. Magnitud, intensidad, su unidad es el amperio y el símbolo es A, mayúscula. La resistencia eléctrica, su unidad es el ohmio, en honor a ohm, y su símbolo es la letra griega omega. Y el voltaje, la unidad es el voltio y el símbolo es la tensión. Aquí volvemos a poner ya un circuito teniendo en cuenta el voltaje eléctrico, la intensidad y la resistencia eléctrica. En este conductor hay más resistencia que en este, pero en este también hay resistencia eléctrica. Y este es un circuito típico eléctrico. Todos son símbolos. El símbolo de una pila, con la potencia, la tensión de la pila, la intensidad que circula por el conductor, la lámpara y su resistencia, el símbolo de la resistencia, la lámpara, el símbolo de la resistencia, y el interruptor, en este caso, que está abierto impidiendo el paso de la corriente. Aquí entramos a la ley fundamental de la electricidad, que es la ley de Ohm, y que dice así: en todo circuito eléctrico se cumple que la intensidad eléctrica es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Aquí lo tenemos. La intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Aquí abajo está el cuadro típico de la electricidad, ¿no? Para el cálculo. Si queremos calcular la intensidad, basta con taparla y vemos que es tensión partido por resistencia. Si lo que queremos es saber qué vale la tensión, ocultamos la tensión y vemos que es resistencia por intensidad. Si lo que queremos es calcular la resistencia, tapamos la resistencia y vemos que es la tensión partido por la intensidad. Y tenemos la última magnitud, que es la potencia eléctrica. Potencia genéricamente es la energía que se transmite a la unidad de tiempo. Es decir, que el trabajo que nos realiza este ascensor, subiendo de aquí a aquí, es el mismo, tanto si tarda 1 minuto como si tarda 2 minutos. La diferencia ha sido la potencia. Ha desarrollado más potencia cuando tarda 1 minuto. La potencia en electricidad es el vatio y es V por I. El símbolo es V. Y ya.